La música es algo más que entretenimiento. Es una experiencia sensorial que puede tocar las fibras más profundas de nuestra alma, curar y reconectar. Pero en nuestra sociedad moderna, ¿ha perdido la música su verdadero propósito sagrado? Hoy exploraremos lo que fue, lo que es y lo que podría volver a ser. Desde las antiguas civilizaciones hasta un futuro utópico, ¿qué papel juega la música en nuestra conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea? En las civilizaciones antiguas, los músicos no eran simplemente artistas, eran los chamanes, los curanderos, los intermediarios entre lo terrenal y lo divino. El sonido para ellos era una herramienta de sanación y trascendencia. Instrumentos primitivos como tambores, flautas y cánticos resonaban con una conexión espiritual profunda. No tocaban para entretener, tocaban para transformar. En todas estas culturas, la música iba más allá de ser un arte estético o un medio de entretenimiento. Era una herramienta esencial para reconectar al ser humano con su esencia más profunda, con la naturaleza y con el cosmos. Cada tono, cada ritmo, cada resonancia tenía un propósito espiritual que trascendía a lo físico. En el pensamiento antiguo, el universo era concebido como un gran ser vivo, en el cual todo estaba en constante vibración. La música, entonces, era una forma de sintonizarse con esas vibraciones. Las frecuencias de los instrumentos no solo producían sonidos, sino que influían en el estado mental y emocional de quienes las escuchaban, siendo usadas para curar, invocar protección o incluso inducir estados de trance. En muchas culturas africanas, americanas y de otras partes del mundo, los ritmos repetitivos y sincopados no solo eran percibidos por los oídos, sino por el cuerpo entero. Bailar al ritmo de los tambores, por ejemplo, era una forma de integrar el cuerpo físico con el flujo de energía que circulaba entre la tierra y los cielos. A través de este movimiento rítmico, los participantes de los rituales podían experimentar una reconexión profunda con las fuerzas primordiales de la vida. Los cánticos sagrados, los himnos y los mantras eran más que palabras al aire. Eran vibraciones intencionadas que resonaban en el cuerpo y en el espíritu. El acto de cantar era, en muchas culturas, un medio para generar un vínculo directo con lo divino, para convocar fuerzas espirituales y para elevar el estado de conciencia de los participantes. Desde tiempos antiguos ha existido la creencia de que las vibraciones pueden modificar el entorno y la mente humana. A través de la ciencia moderna podemos ver que esta noción no es solo una creencia. La resonancia afecta a la materia. Las frecuencias correctas pueden tener efectos curativos. Es probable que las antiguas civilizaciones supieran más sobre esto de lo que nos podemos imaginar hoy. Y aunque muchas de esas tecnologías o conocimientos se han perdido u ocultado, algunos investigadores han comenzado a explorar estos conceptos de nuevo. Estas ideas, que hoy se investigan a través de campos como la física, la biología y la medicina alternativa, conectan con creencias ancestrales. Las frecuencias curativas son vibraciones sonoras que, según varias investigaciones y tradiciones, pueden tener efectos terapéuticos sobre el cuerpo y la mente. Cada órgano y sistema del cuerpo humano vibra a una frecuencia específica, y se cree que cuando una parte del cuerpo se desajusta debido al estrés, la enfermedad o el entorno, aplicar una frecuencia externa específica puede restaurar el equilibrio. Un ejemplo es la frecuencia 432 Hz, a la que se le atribuyen propiedades calmantes y curativas. Muchos proponen que esta afinación, que históricamente fue común en la música clásica y en instrumentos antiguos, está más en sintonía con la resonancia natural de la Tierra y el universo. Se dice que escuchar música afinada a 432 Hz puede generar una sensación de paz, reducir la ansiedad y estimular la regeneración celular. Además de las frecuencias específicas, los cuencos tibetanos y los diapasones son herramientas comunes en la terapia de sonido.
Estos instrumentos generan vibraciones que se aplican directamente en el cuerpo o en el campo energético de una persona. Los terapeutas de sonido creen que estas vibraciones pueden sintonizar el cuerpo, restaurando el flujo energético natural y ayudando a desbloquear tensiones o desequilibrios emocionales. El concepto de que las frecuencias y las ondas sonoras pueden reequilibrar el cuerpo encuentra sus raíces en antiguas prácticas de sanación y la ciencia moderna está comenzando a validar algunas de estas ideas. La terapia de sonido, por ejemplo, se utiliza en todo el mundo para tratar una variedad de condiciones, desde el estrés hasta el dolor crónico y los trastornos del sueño. Las investigaciones han demostrado que ciertas frecuencias pueden inducir respuestas fisiológicas específicas. Por ejemplo, estudios sobre la terapia de ultrasonido sugieren que las ondas sonoras a frecuencias más altas pueden estimular la regeneración de tejidos y acelerar la curación de heridas. Con el tiempo, el papel del músico cambió drásticamente. La era moderna trajo consigo la comercialización de la música. Las historias que antes nacían del alma comenzaron a ser controladas por fórmulas industriales, diseñadas no para curar o inspirar, sino para generar ventas. El alma de la música se fue desvaneciendo en el proceso y la conexión espiritual fue reemplazada por métricas de éxito, ventas, reproducciones y likes. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la música con el auge de la industria discográfica, un fenómeno que transformó la forma en que la música era creada, distribuida y consumida. Antes de este cambio, la música era principalmente una experiencia en vivo, íntima y comunitaria. Las audiencias asistían a conciertos, ceremonias y rituales donde la música tenía un papel transformador, conectando a los oyentes no solo con los músicos, sino también con lo espiritual, lo emocional y lo social. Sin embargo, con la invención del fonógrafo a finales del siglo XIX y el desarrollo posterior de tecnologías como el gramófono, la radio y más tarde los discos de vinilo, cintas de cassette, CD y plataformas digitales, la música se transformó en un producto comercial. Esto dio lugar a la creación de lo que se ha denominado música enlatada, es decir, grabaciones preproducidas y empaquetadas para el consumo masivo. Este proceso de industrialización no solo cambió la forma en que las personas accedían a la música, sino también su relación con ella. Con el crecimiento de las discográficas, especialmente a partir de la década de 1950, la música comenzó a ser vista menos como una forma de arte espiritual o cultural y más como un producto de mercado. Las grandes compañías discográficas vieron en la música una oportunidad de negocio sin precedentes y pronto el enfoque se centró en producir éxitos comerciales, temas que pudieran venderse en grandes volúmenes a través de discos, cassettes y más tarde medios digitales. En lugar de fomentar la autenticidad y la diversidad de estilos, la industria se enfocó en crear fórmulas estandarizadas que pudieran atraer a las masas. Los artistas y bandas fueron moldeados para adaptarse a las demandas del mercado y las canciones comenzaron a ser producidas siguiendo una estructura específica: duración corta, letras sencillas, estribillos pegajosos y un sonido fácil de digerir. La innovación y la creatividad pasaron a un segundo plano frente a las ventas y las listas de éxitos. Con el auge de esta industria, los músicos dejaron de ser figuras sagradas o transformadoras, como en las antiguas culturas, para convertirse en productos de entretenimiento. Las estrellas de la música pop y rock de mediados y finales del siglo XX, aunque muchas de ellas tenían un profundo impacto cultural, también eran herramientas del sistema comercial que las discográficas promovían y moldeaban a su conveniencia. Este cambio hacia la comercialización de la música trajo consigo una desconexión significativa. En lugar de ser una experiencia compartida y vivencial, la música se convirtió en algo que se consumía de manera pasiva. Las personas ya no necesitaban ir a conciertos o festivales para escuchar a sus artistas favoritos. Podían comprar discos y reproducir la misma música en cualquier momento. Este acceso ilimitado
Aunque en muchos aspectos democratizó la música, también la hizo menos sagrada y menos especial. La producción masiva de música enlatada hizo que muchas personas dejaran de buscar una conexión profunda con lo que escuchaban. En lugar de relacionarse con la música como una forma de expresión personal o espiritual, muchos la comenzaron a ver como un simple acompañamiento de fondo, algo que se reproduce mientras se realiza otra actividad, como trabajar, estudiar o incluso mientras uno se desplaza de un lugar a otro. Esta relación utilitaria con la música ha diluido en gran parte su impacto emocional y su capacidad de transformación. Además, la industria discográfica ha fomentado la creación de música que prioriza el éxito comercial sobre el contenido artístico o emocional. La música en muchos casos se ha convertido en un vehículo para generar ganancias a través de ventas, reproducciones en streaming o derechos de autor. Los artistas a menudo son presionados para crear temas que se ajusten a las tendencias del momento, sacrificando la originalidad y el sentido personal de su arte. El resultado de este proceso ha sido una creciente percepción de que la música ha dejado de ser una experiencia transformadora para muchas personas. La conexión profunda que una vez existía entre músico, el oyente y la experiencia compartida de la música se ha debilitado en gran medida. Donde antes la música era vista como una forma de elevar el espíritu, de reconectar con las emociones y con el mundo que nos rodea, ahora en muchos casos se percibe simplemente como un producto de consumo. Cada vez más músicos y oyentes buscan trascender el modelo comercial y volver a una relación más íntima con la música, una que priorice la emocionalidad y el arte sobre las cifras. En definitiva, la música enlatada y la comercialización masiva han tenido un impacto profundo en la forma en que la sociedad se relaciona con la música. Pero la búsqueda de una experiencia más auténtica sigue viva. La música, cuando se escucha con atención y con el corazón abierto, sigue teniendo el poder de sanar, emocionar y transformar. Lo que necesitamos es recuperar esa capacidad de escuchar conscientemente, de volver a ver la música no como un producto de consumo, sino como una forma de conexión espiritual y humana.